Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a presentar nuestra actividad número 3. El equipo está conformado por Itzel, Arelis, Axel y una servidora, Mariana. Vamos a presentar los periodos de la música occidental. Nuestro primer tema a presentar es la música medieval y renacentista de los años 500 a 1600. Los avances o limitaciones de esta música es que se utilizaban muchos instrumentos de cuerda, así como el laúd, la guitarra morisca o mandora, la guitarra y el salterio. Los dulcemeles similares en estructura a los salterios y cítaras, que eran originalmente punteados. El rabel era un cordófono de 3 cuerdas tocado con arco. Dentro de este periodo florecieron trovadores y juglares. En el campo de la música profana, canciones, himnos y recitativos. Por otra parte, en el campo religioso florecieron el canto gregoriano y la polifonía. El canto gregoriano fue uno de los tipos de música más prominentes en Europa desde el siglo VII hasta el siglo XVI. El nombre tradicional se deriva del Papa Gregorio el Grande. Se cantaba en latín y a capella, lo cual quiere decir que no tenía acompañamiento armónico ni instrumental. Era monódico y cantado solo por voces masculinas. Su finalidad era enfatizar la oración. La polifonía no se sabe exactamente cuándo surge en la música religiosa occidental, pero se sabe que alrededor del año 900 ya existían tratados en los que se abordaban reglas para escribir la polifonía. ¿Pero qué es la polifonía? Son dos o más voces melódicas independientes, en oposición a la música con tan solo una voz, o la música con una voz melódica dominante acompañada por acordes. En otras palabras, la polifonía se presenta cuando dos o más personas cantan cosas diferentes simultáneamente y tiene coherencia. De ahí pasamos a la música renacentista, que se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante, poniéndose en esta categoría a quintas y octavas, ya que admitidas en la Edad Media, y del progresivo aumento del número de voces. Los factores sociales que pudieron influir como era el arte. En estos primeros tiempos, la música medieval recibe dos influencias, que era la influencia hebrea y la influencia greco-romana. En la música renacentista podemos notar que la música medieval notó un papel importante vigente en esta época, pues las personas sentían que seguía guardando un significado y así que la continuaron usando para las celebraciones religiosas católicas. La principal exponente de este periodo es Hildegard von Bingen. Nació en 1098 en Alemania y es considerada una santa. Pertenece a la Orden de San Benito y fue una gran compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, líder monacal y profetista alemana. Escribió obras de carácter teológico y científico, además de que creó lingua ignota, que fue la primera lengua artificial de la historia, y falleció el 17 de septiembre de 1179 en Alemania.
Bueno, ahora vamos a presentar la música clásica. Podemos notar que su principal avance está reflejado en, en la característica que define este periodo de tiempo. La música clásica se distinguió por tener una notación musical simbólica. Dicha notación permitió a los compositores prescribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada pieza musical. Los factores que pudieron haber influido en la música de este periodo fue que surgió tomando elementos de otras tradiciones musicales occidentales que, digamos, fueron precursoras. Para las élites, los conciertos de música clásica debían funcionar como un medio para transmitir significados estéticos, sociales y culturales, estrechamente ligados a los valores cívico-morales de connotaciones patrióticas y religiosas. La música clásica creo que la podemos ver reflejada hasta hoy en día porque ha formado parte de muchos instrumentales, de muchas obras, tanto de teatro como de danza, que es lo que vamos a explicar con el exponente. El exponente de este periodo fue Piotr Ilich Tchaikovsky. Él nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia. Fue un compositor del periodo del Romanticismo. También es autor de las obras más famosas de la música clásica, como los ballets del Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. Y murió el 6 de noviembre de 1893 en Rusia. A continuación vamos a presentar la música en el modernismo y la música contemporánea. Siguiente diapositiva, por favor. Pues para empezar, uno de los principales avances en el siglo XX, que fue donde se originó la música moderna, por decirlo así, el modernismo, fue que el lenguaje musical se produjo a comienzos del siglo XX, como ya lo mencioné. Fue un periodo, ahora sí que, perdón por la redundancia, un siglo de diversas reacciones e innovaciones que estas fueron, que condujeron gracias a nuevas formas de organizar y acercarse a los aspectos armónicos, melódicos y sónicos y rítmicos de la música. Las limitaciones. El concepto de música en el siglo XX alcanza sus límites usando elementos como ruido, grabaciones, sentido de humor, oportunidad, improvisación, teatro, ridículo o sorpresa. Los grandes factores que pudieron, los grandes factores sociales que pudieron influir en el modernismo como arte fue que la música modernista posee una gran influencia por parte del vanguardismo, ya que posee un concepto experimental y tiene como motivo principal la ruptura de la tradición académica e innovar con total libertad. Es por eso que la música modernista está muy anclada al vanguardismo, van muy de la mano debido a que los dos como que quitan la producción musical con instrumentos, por decirlo así, y se dedican a experimentar y a crear cosas nuevas, por decirlo así. El principal exponente de la música modernista es Arnold Schoenberg.
Nació el 13 de septiembre de 1874 y fue un compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío. Es considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX, ya que es a él a quien se le atribuye los primeros trabajos formales de composición atonal. Algunas de sus obras más notables son Noche Transfigurada y La Espera, y murió el 13 de julio de 1951. Esperamos que le haya gustado mucho nuestra presentación.